Hello family, I am back and today we're gonna make volteado de piña. Esta receta es súper especial porque me recuerda a mi abuelita y a mi papá. Mira, Bolín, a mi abuelita, a tu tatarabuela, right, your great grandmother used to make your grandpa pineapple upside down cake for his birthday. Y por eso es que me acuerda a ellos. Oye, porque a mi papá le encantaba el volteado de piña. Y mi abuelita tan bella siempre se lo hacía. Ahora, esta receta es diferente a la de mi abuela porque ella usaba... Oye, muchacho, ¿qué le pasa? Porque mi abuelita usaba Bolín, enough. No, pero... ya. Por eso es que los vecinos se quejan de ti, Bolín. Qué pena. Anyways, mi abuelita hacía el bizcocho con masa de cajeta. O sea, Betty Crocker, you know, that's what she used, like boxed mix. And I'm gonna make it from scratch. Also, I'm gonna use fresh pineapple. Voy a usar piña fresca que ella usaba de lata. Igual tengo la de lata por si acaso esta piña me está engañando y no está tan dulce, okay? I do have a canned pineapple backup just in case this one is not as sweet. But it looks pretty sweet, so let's get started. Esta es Zero and her adventures in those idiomas. She might go mental. Precalentar el horno, you're going to start by heating up the oven, and now you're going to peel and core the pineapple. Vas a pelar toda la piña y vas a quitarle el centro. Luego vas a cortar en rodajas. You're going to cut it in chunks. And you're going to dry the pineapple. Vas a secar la piña. Then you're going to melt the butter. Vamos a derretir la mantequilla. I just put the pan in the oven and that does the trick. Yo simplemente pongo el molde en el horno y listo. Luego ponemos el azúcar morena sobre la mantequilla. You're going to put the brown sugar over the melted butter. Now you're gonna line up the pineapples and the cherries. Ahora vas a poner la piña y las cerecitas en el molde. Mezclas la mantequilla con el azúcar. You're gonna mix the sugar with the butter. Now you're gonna add the eggs and the vanilla. Vas a agregar la vainilla y los huevos. En un bowl diferente vas a mezclar la harina, el polvo para hornear y la sal. In a separate bowl, you're gonna mix the flour, the baking powder, and the salt. Then you add the dry mix to the butter. Luego mezclas los ingredientes secos con la mantequilla y también agregas la leche. You're also going to add the milk. Un tip es agregarle 2 cucharadas de jugo de piña. A pro tip is to add 2 tablespoons of pineapple juice. Then you're gonna pour the mixture over the pineapples. Vas a poner la mezcla sobre las piñas. Y vamos a hornear por 45 minutos más o menos. You're gonna bake it for around 45 minutes. You're gonna let it cool for 15. Deja que se enfríe como por 15 minutos más o menos. Then it's the moment of truth. You get to flip it. Ahora vamos a voltearlo. Y ¡tada! Así quedó. Here's how it looks. As you can see, there was a little piece of pineapple missing. Si ven ahí, le falta un pedacito de piña. Simplemente agarra la piña del molde y pónselo, acomódalo para que quede bonito. You just have to grab the pineapple from the pan and make it look pretty.
Y listo, así quedó tu volteado de piña. This is your delicious pineapple upside down cake. Now you get to enjoy and share it. Ya puedes disfrutarlo y compartirlo. She did it. So that is it for today. Thank you so much for watching. Bolín, ¿qué te pareció? ¿Te gustó el volteado de piña? ¿Ah? No, porque él no lo pudo probar. Nada más estuvo ahí molestando, ¿verdad? There you have the recipe. If you make it, let me know. Save me a slice. Guárdame un pedacito si haces la receta. Y si tienes preguntas, déjamelo en los comentarios. Yo siempre estoy leyendo todo. Y aunque las recetas sean súper viejas y alguien me comenta hoy de una receta de hace un año, yo igual siempre contesto. So it doesn't matter if you see this video today, tomorrow, 3 years from now, you have a question, let me know. I will answer it in the comments. Si tienen alguna receta que quieren que yo haga, avísenme porque yo se las hago. If you have a recipe, share it with me. If you want me to make it, I'll be more than happy. And I'll see you on the next video. Bye. Okay, I think that's good, Bobby. Oye, ¿y tú, muchacho? No me estás ayudando.